compararlo, ¿solo lo hacemos con los feniles o Sí, y en el sí, mapa general claro. ya no hacemos nada? No, del general no, porque pues, no se ve la otra. Entonces, mejor nada más con lo del fenilpropanol. Sí, ok, Ujú. entonces todo bien. Gracias. Ok. Sí, Rodrigo, por favor. Bueno, yo tuve el problema de que descargué el archivo C2 y nada más me sale una línea de datos de información. Entonces, obviamente, pues eso, a comparación de como estaba en la referencia del PDF, pues sí, pues Sí, siento que tengo problema con eso. Bueno, no sé si está bien o no. sí, sí está bien. Les comentaba en la mañana que tuvimos que disminuir el número de genes porque luego se satura el servidor de queja. Y luego tenemos problemas con eso. O se tarda más en que les mande el análisis de vuelta. Entonces, sí, del C2 solamente es una proteína. Ujú. Ok, bueno, es que como lo estaba comparando con el PDF, pues sí me sacó de onda Sí, y pues me puse nervioso porque a lo mejor ya salió algo mal. Pero no, bueno, no, gracias. no. En el PDF original sí teníamos más genes, pero luego teníamos ese problema de que se les tardaba mucho en el que les mandaran el resultado y a veces los servidores, cuando llegan muchas solicitudes casi como del mismo lugar, lo asumen como un virus. Entonces, por eso disminuimos el número de genes, ¿no? Ok, bueno, va, gracias, profe. Sí. Eh, Rodrigo. No, ya olvidé bajar la mano. Ok, perdón. ¿Alguien más tiene dudas, comentarios? Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, Yo tengo una duda. Es que había un PDF en el mismo, ¿cómo se llama? La misma actividad de vainilla, decía creo, que no me abre. O es algo que tenemos que leer o algo así, porque no me am, abre. Me parece que todavía no está disponible. el artículo, sí, en teoría sí estaba todo ya disponible, pero Sí, creo que hubo bueno, un problema ahí, pero en el foro se volvió a subir el archivo, de ahí lo pueden descargar. Sí, pero ok. realmente es para complementar su discusión, ¿no? Ujú. Oh, ya. Adelante, Leonardo. También el pretest, bueno, en lo personal no me abre tampoco, dice que no está disponible aún. El pretest. No, bueno, en teoría sí estaban disponibles. Igual creo que estaba pasando ese problema con algunos buscadores. Si pueden darle recargar o en algunos casos hay que borrar las cookies para que ya te permita volver a abrir. Ahorita lo intento. Muchas gracias. En el chat Jorge pregunta si se debe descargar una parte del mapa metabólico. En realidad tienes que bajar todo el mapa metabólico, pero el de los fenilpropanoides para que puedas tener una referencia. Porque si bajas el global, sí queda no se ve pues la condición 2. Y Mauricio pregunta que si intenta desde otro navegador, pues sí, intentar para hacer el pretest. A lo mejor te funciona intentar con otro navegador. Jorge pregunta que cómo puede descargar solamente la ruta. Cuando ya te da los resultados de la combinación que metes, te da una lista de rutas. La primera es la principal.
Y en esa lista escoges tú la ruta de los fenilpropanoides. Estaban, a ver si puedo verlo. Bueno, no sé si con eso te contesté, Jorge, pero quería ver si salía la lista, pero ahorita el internet está un poco lento. Pero sí te da una lista cuando te da el resultado. Ah, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, Joaquín. En la parte de los fenilpropanoides, prof, no entendí muy bien. O sea, ¿sí nos tiene que salir algo, bueno, de las cosas azules o solamente las verdes y las como rosas? Es solamente verde y rojo en teoría, porque ahí no se conjuntan, no hay suficientes genes como para que salgan en las dos condiciones. Entonces no sale la condición azul. Sí, Ok. O sea, no salen, digamos que en ninguno de los tres mapas que color. debemos poner. En el de fenilpropanoides te va a salir la combinación rojo y una sola de verde. Ese es el que deben de analizar. Ujú. Ok. Vale. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, no sé si soy yo la única que tiene este problema. Sigo sin poder abrir el PDF que dice caso vainilla. A ver, Sí puedo hacer toda la actividad, pero creo que para las preguntas sí necesito leer un poco más el artículo. sí. En el foro está disponible, Naomi. En el foro, ¿verdad? A ver, Ajá. a ver. Ah, ok, ya, listo, ya lo tengo. Ujú. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, no sé, Víctor, si quieres continuar. Sí, gracias, doctor. Buenos días, chicos. Bueno, buenas tardes. Vamos a cerrar ya la última parte. eh, lo que vamos a platicar ahorita es más bien como ya pues una reflexión para cerrar algunas de las actividades que hicimos y pues recapitular un poquito de lo que estuvieron trabajando durante la semana. Y voy a compartir la presentación y iniciamos, por favor. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a finalizar con esta parte. Les decía que este último bloque en la sesión tiene la intención de pues darle un poco más de contexto al trabajo que estuvieron haciendo durante la semana. Utilizaron varias herramientas, revisaron varias bases de datos y pues este trabajo que se relaciona con el análisis de toda esa información tiene un marco teórico detrás que le da sentido a por qué estamos tratando de utilizar este tipo de herramientas o de datos. Y bueno, eh, para iniciar, generalmente el trabajo que hacemos en biología o una de las rutas que hemos utilizado
convencionalmente para explicar muchos de los procesos biológicos es a través de esta representación que vemos aquí en la diapositiva, de estas relaciones causa y efecto que nosotros le decimos también hipótesis, ¿no? Generalmente utilizamos este tipo de asociación para ir explicando, pues, gran parte les decía, de los procesos biológicos. Incluso muchas de nuestras herramientas estadísticas, nuestros análisis de varianza, pues establecen ese grado de significancia entre estas relaciones causales también las conocemos. Entonces, en el mejor de los casos, cuando tenemos diseños experimentales mucho más complejos, pues tal vez usamos un análisis de varianza de 2 vías, pero por lo general esa es pues la estrategia de análisis que utilizamos para ir describiendo poco a poco el efecto de la temperatura sobre el crecimiento, sobre la inhibición de algún organismo, etcétera, ¿no? Es, digamos, la ruta que más utilizamos para tratar de ir armando estas explicaciones. Desde esa lógica, como platicamos, hemos ido tratando de describir también pues la relación, por ejemplo, de alguna estructura con alguna función en particular. En el caso del modelo de célula, es muy común recurrir a esa analogía de la célula como una fábrica en la que están repartidas las funciones dependiendo del organelo y que además se conectan esas funciones una vez que van pasando de bloque en bloque, ¿no? Entonces, otra vez, ha sido muy útil esta estrategia para ir armando poco a poco esa información que nos ayuda a entender el funcionamiento, en este caso de la célula. Y bueno, esa estrategia también la hemos ocupado incluso para describir pues conceptos tan complejos que ya estuvieron revisando como el del genoma humano o el genoma en general, que de alguna manera también lleva implícita esta asociación de relaciones causa y efecto. Es decir, espacialmente el genoma tiene una organización y este concepto de gen pues, nos permite ayudar a asociar esa función, ¿no? Una secuencia como causa que está determinando cierta función o cierto efecto en las proteínas. Y bueno, que con esa guía, con esa especie de mapa o de plano, pues tratamos de entender a los organismos. Entonces, hay por ahí algunos autores que plantean que esta estrategia de explicación de los procesos biológicos a través de relaciones causa y efecto, en este caso XY, que seguramente lo recuerdan en sus cursos de LEAK, cuando revisaban cuáles eran sus variables dependientes y sus variables independientes, o su variable de estudio y su variable de respuesta, reflejan muy bien esta relación causal, ¿no? Este tipo de hipótesis causales. Y bueno, les decía que para algunos autores esta estrategia de análisis nos ha llevado a describir a los procesos biológicos más bien como sistemas complicados, es decir, sistemas que tienen muchas piezas y que, bueno, para entender ese tipo de sistemas hay que descomponerlo en las piezas, describir esas piezas. Y la expectativa es que después de hacer eso, ya vamos a comprender cómo funciona ese sistema. Entonces, la mejor analogía o una de las más recurrentes para describir un sistema complicado, pues es una maquinaria, en este caso una maquinaria de reloj, que refleja muy bien esas características. Hay muchas piezas, entonces para comprender cómo funciona el mecanismo, pues podemos ir, bueno, un especialista podría ir separando esas piezas y después volverlas a integrar, porque a lo mejor a algunos de nosotros siempre nos sobran piezas, ¿no? Pero en esencia, eso refleja un sistema complicado, un sistema más bien de tipo físico, que tiene muchos elementos involucrados, pero que a pesar de que son muchos componentes, sí los podemos explicar a partir de relaciones causales o de estas relaciones XY. Y bueno, esta reflexión es la que, digamos, que le da contexto a este trabajo que hemos estado haciendo durante la semana con los datos o el trabajo bioinformático y las herramientas.
porque precisamente la reflexión va hacia que no necesariamente los procesos biológicos se pueden explicar con precisión desde esta aproximación, digamos, mecánica, causal XY, porque no son sistemas complicados nada más, sino que están integrando muchas variables a la vez y esas variables además se están reconfigurando constantemente en función de la información que reciben del ambiente. Entonces, también yo creo que lo han visto muchas veces, hacemos referencia a que los sistemas biológicos son sistemas complejos, en ese sentido de que constantemente puede modificarse esa organización que tienen estos sistemas, sus componentes, a partir de la retroalimentación que tienen con el ambiente y al interior de los elementos que lo componen. Entonces, un sistema complejo no tiene relaciones solamente XY, sí puede haber ese tipo de relaciones, pero tiene múltiples relaciones, es decir, parte de un sistema con relaciones multivariadas. Si está X, está Y, pero además están Z, están números imaginarios y todo lo que queramos agregar es parte de ese arreglo tridimensional que esperaríamos reconocer en un sistema complejo. ¿Sí? Bien, este cambio en el formato, en la manera de hacernos esas preguntas, lo empezamos a ver gradualmente ya digamos, en los textos que consultamos durante las clases o en algunos ejemplos, pero es bastante reciente, a pesar de que la reflexión tiene mucho tiempo, la aplicación ya a las explicaciones no tiene tanto tiempo. Ahí, por eso quería agregarles aquí, se duplicó, más o menos la información del año en el que se están publicando estos trabajos para que vean más o menos la temporalidad que tiene este esfuerzo por tratar de movernos hacia la explicación de los procesos biológicos como sistemas complejos. Y bueno, uno de los ejemplos es esta manera en la que habitualmente nos explicábamos esa relación de causa y efecto en el caso de los genes, donde ciertos caracteres en el fenotipo, pues tratamos de explicarlos a partir de un gen en particular o de un grupo de genes muy concretos. Entonces, esa interpretación se ha ido moviendo gradualmente a partir de la información disponible, a partir de muchas de estas herramientas similares a las que trabajaron durante la semana. Y es como ahora sabemos que hay muchos rasgos que originalmente pensábamos que estaban asociados o explicados por un solo gen, que conforme fue estando disponible la información, sabíamos que hay más genes involucrados, que son rasgos poligénicos, pero hacia los últimos años, muchos de esos rasgos se explican desde esta idea de regulación omnigénica. No son unos cuantos genes, sino incluso todo el genoma participa de diferente manera y en diferente momento en ese rasgo que hace algunos años atrás pensábamos que solamente lo regulaba una secuencia, ¿no? Entonces, poco a poco empezamos a ver cómo va impactando esa manera en la que vamos explicando los procesos a partir de estas herramientas o de estos enfoques. Más o menos en los mismos años, el mismo año, en 2017, también encontramos este trabajo donde trata de asociar esta regulación que platicábamos hace un momento y donde se ve que hay varios genes o varias proteínas que también están involucradas en la regulación de muchos procesos. Entonces, hay varias vías con esta información mediante las cuales podríamos explicar un proceso. Entonces, el tener acceso a más datos nos ha permitido reconocer este nivel de complejidad que tienen los procesos. Y bueno, es parte de lo que tratamos de compartirles a ustedes, de por qué involucramos este tipo de herramientas en el análisis, porque es algo que ya está siendo parte de este contexto actual, ¿no? Y quizás saliéndonos un poquito del dato así estrictamente molecular y moviéndonos más bien a la parte tisular, a los tejidos,
También alrededor de este bloque, 2018, hay esta publicación también muy interesante que de alguna manera refleja también como este paso, esa transición hacia las preguntas desde los sistemas complejos. Por mucho tiempo, más o menos se explicaba la tridimensionalidad de las células a partir de algunas estructuras geométricas. Sin embargo, esa información que se tenía por algunos años no permitía explicar completamente cómo algunos tejidos tienen estas estructuras cilíndricas o tubulares o esféricas. Los prismas o los frustos dan idea de cómo se organizan los tejidos o las células a partir de zonas, pues, digamos, onduladas o relativamente planas, pero estas estructuras en particular, pues no había una estructura geométrica que lo explicara con precisión. Y bueno, en este trabajo precisamente describen estos escutoides como esa figura geométrica que sí permite explicar cómo es el arreglo tridimensional de las células durante el desarrollo de los organismos para poder tener estas morfologías cilíndricas o esféricas en los organismos, ¿no? Entonces, le dan ese nombre a partir de esta similitud con estas estructuras de los escarabajos, pero a lo que vamos es que en la medida que vamos integrando toda esa información, pues también van cambiando las explicaciones que tenemos sobre muchos procesos biológicos. Eso es como parte del ejercicio, ¿no? Entonces, haciendo una analogía con los videojuegos, sobre esta manera en la que hemos estado construyendo nuestras preguntas de investigación, digamos que este formato de hipótesis causal XY es como si estuviéramos trabajando en este videojuego de Pac-Man que realmente tiene dos dimensiones, X y Y, es bidimensional, y pues nos ha permitido, les decía, conocer mucha información, documentar muchos procesos. Sin embargo, no necesariamente explica la complejidad del comportamiento de estos procesos. Y al mismo tiempo tenemos otro videojuego a la derecha que cada vez ha sido más común este formato tridimensional, donde tenemos gráficos de mejor calidad, incluso en el Pac-Man era un jugador nada más, ahora en los videojuegos actuales pues son muchos jugadores al mismo tiempo conectados en diferentes partes del planeta. Y bueno, esto refleja un poco es cómo ha cambiado también este formato de hacer las preguntas de investigación. Y el ejercicio es hacer precisamente esta transición con tantos datos que tenemos de un formato XY a un formato tridimensional, es decir, de hacernos preguntas, cambiarle el formato de hacer preguntas Pac-Man a hacer preguntas más bien de tipo tridimensional o que se acerquen a explicar esta complejidad de los procesos biológicos. Hasta aquí no sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. No, todo bien. ¿Todo bien? Avanzamos entonces. Bien. Entonces, en este aspecto es en el que estamos tratando de ubicar el trabajo que hacemos con todas estas herramientas bioinformáticas. El concepto de complejidad hace referencia a esta idea de que el todo es mucho más que sumar la información de los pedacitos, que es como leemos, habitualmente hacemos esas preguntas, fraccionarla en pedacitos como un sistema complicado y después a partir de eso queremos explicar el funcionamiento. Y lo que plantean los modelos de complejidad es que el todo es mucho más que eso. Y aquí tenemos una imagen que trata de representar esta situación que hemos estado platicando. A lo mejor desde estas hipótesis XY, pues sí hemos explicado una de las expresiones de nuestro sistema. Este sistema es esta figura geométrica compleja, que si yo lo veo desde este ángulo, pues sí lo he explicado con precisión, tiene esa forma de rectángulo, pero en otra cara del mismo sistema, la proyección es diferente. Entonces, los modelos de complejidad tratan de ser, digamos, explícita esta situación, de reconocer que
lo que hemos hecho tiene ciertas limitaciones y hay otros ámbitos que quizá no hemos explorado completamente. Entonces, parte del esfuerzo de utilizar toda esta información es acercarnos a explicar los procesos biológicos desde estos enfoques de la complejidad, porque asumimos que los sistemas biológicos tienen esa construcción o esa naturaleza. Entonces, solamente como para ejemplificar esta situación, en un organismo podríamos estar reconociendo muchos datos, describirlos a partir de ese, en este caso, de un ejemplar, información quizá taxonómica, fisiológica, de dieta, y ese mismo dato, a su vez, está inmerso en un contexto mayor, es parte de una población, está interactuando con otros organismos, y además, al mismo tiempo, también es parte de otro sistema mayor que gráficamente pues también refleja muchos patrones que se asocian con la complejidad, ¿no? Con esto que decíamos pues hay incertidumbre en la forma en que se organizan los componentes, y eso va a depender de los estímulos que están recibiendo del ambiente. Entonces, estos estorninos creo que reflejan muy bien esta situación. Están sucediendo de manera simultánea muchos procesos, desde la escala celular hasta el nivel de ecosistema, y todo eso está influyendo en la información que estamos tratando de describir, o del proceso biológico que estamos tratando de describir. Entonces, aunque yo tomo un dato sobre una célula, pues esa célula no está así en la nada, está inmersa en una hora del día, en un momento muy específico de nutrición del organismo, en una edad específica, en un clima muy particular, etc. Esa es parte, esa es como la naturaleza de los sistemas biológicos, tienen contexto todo el tiempo esos datos. Y a veces, en el esfuerzo por describirlos, pues recortamos toda esa información y describimos algo, pero no necesariamente cercano a lo que estaría sucediendo de manera real, porque trabaja de forma simultánea con muchas escalas y con muchas plataformas de información, en realidad en uno de estos sistemas. Entonces, en esencia eso es lo que trata de articular este enfoque que les decía, se conoce también como omics o como investigaciones ómicas, y que lo que busca, lo que busca es precisamente empezar a trabajar la explicación de los procesos sin fragmentar esta información, sin romper esa complejidad, tratando de articular más bien todos estos datos. Y bueno, no es una tarea sencilla, es un espacio, como se dan cuenta, interdisciplinario, involucra muchos enfoques, muchas escalas de análisis. También no sería posible hacerlo con un lápiz y un papel. Hay un apoyo de herramientas tecnológicas muy importantes, tanto de poder de cómputo como de tecnología que ha permitido analizar más información, obtener más datos de las muestras. Y bueno, les decía, la intención es descomponer a los organismos, pero manteniendo o tratando de mantener en la información esas características de complejidad que tienen, desde el fenotipo al genotipo, y entonces pasando por todos esos filtros que nos ayudan a explicar cuál es esa relación que determina esos rasgos que vemos finalmente en los organismos, pero que, como comentábamos hace un momento, están sucediendo de manera simultánea en todas estas escalas, ¿no? A nivel molecular, celular, tisular, en órganos, hasta el nivel de biosfera, hay muchos procesos que están sucediendo al mismo tiempo, y bueno, que eso también determina la manera en que se ha ido configurando el ecosistema, ¿no? En ciertos patrones de interacción en función de pues lo que la evolución ha ido moldeando con estos patrones en común. Entonces, estos trabajos, estas posibilidades de articular la información han ido configurando este espacio pues de investigación. Les decía que se denomina también como
investigaciones ómicas en español, es como más largo, en inglés solo lo vamos a ver como omics, y que, bueno, lo que plantea es un enfoque integrativo de la biología, holístico en algunos casos, porque trata de hacer explicaciones integradas sobre los procesos, y donde parte de pues del formato de trabajo, la parte metodológica, es pues utilizar estas bases de datos bueno, que originalmente tenían algo de información y que actualmente es enorme la cantidad de información. Ya hablamos del orden de petabytes o de zettabytes, de la cantidad de datos que están almacenados en la nube y que son específicamente para omics, ¿no? Son como 175 millones de petabytes y como 6,000 de ellos son de datos ómicos nada más. Netflix ha de ser como, no sé, 75 datos de esos, ¿no? Entonces, sí hay cada vez más información, ya convivimos con una cantidad impresionante de información. De hecho, seguramente lo han visto también por ahí, estas pues nuevas carreras que tienen que ver con el manejo de datos, de Big Data en particular, no solo de la parte biológica, en general ha crecido muchísimo en los últimos 2 años tal vez, pero bueno, aquí se ve claramente cómo el trabajo de estas áreas requiere de todo este esfuerzo de análisis de información con estas características. Y bueno, específicamente, los datos que se trabajan tienen que ver con lo que vieron en la semana, con genes, con transcritos, proteínas, metabolitos, rutas metabólicas y, bueno, con la intención claramente de explicar procesos biológicos. Entonces, en ese rango es donde está este trabajo de investigación. Y bueno, parte del trabajo es precisamente modelar matemáticamente o con algún algoritmo, con alguna otra herramienta, estos procesos de interacción, de regulación, para poder tener una explicación, pues, lo más preciso posible sobre ese proceso biológico en particular. Si te dan cuenta, entonces, está muy asociado el tipo de proceso que yo quiero explicar, el tipo de dato que está disponible y en función de eso armar esa estrategia de análisis. Creo que en las clases anteriores, una de las profesoras les compartía un texto y hablaban sobre qué era mejor, ¿no? Si analizar el genoma, el transcriptoma, el proteoma, etcétera. Y bueno, gradualmente ustedes van a ir identificando esta situación, cómo dependiendo del proceso biológico incluso que quiero trabajar, puede ser el diseño de la estrategia de análisis que me va a acercar más a tener una explicación lo más preciso posible. Bien, dentro de ese ámbito, si bien originalmente toda esta visión, pues este campo de investigación nace con el trabajo, con el interés de desarrollar el trabajo genómico, después el transcriptoma, el proteoma, como ya lo fueron viendo durante las sesiones, al cabo del tiempo se abrió muchísimo y ahora prácticamente cada área tiene su versión omics de trabajo. Entonces, cómo se ha ido impactando, ha ido permeando en otros ámbitos este enfoque de integración. En el caso de la agronomía, con agrigenomics, hacia el diseño de agricultura de precisión, de conocer con detalle temas de nutrición vegetal para la producción. Nutrigenomics también, por ejemplo, en el caso de diseñar dietas específicas, no solamente, o sea, no las que bajamos de TikTok o de Instagram para toda la población, sino algo diseñado específicamente en tu perfil genético. Entonces, que cada individuo tenga una dieta específica de acuerdo a su composición, a su arreglo genómico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hacia allá se ha ido moviendo mucho de la aplicación de estos enfoques. Y bueno, precisamente con la pandemia, Vaccinomics, hacia la integración de toda la información inmunológica, del diseño de vacunas de nueva generación,
pues tuvo también un pulso muy fuerte, y cosas mucho más complejas como esto, sociomics, de tratar de asociar perfiles de alguna de estas niveles omics, sea transcriptomas, proteomas, con algunos rasgos de comportamiento social, no solo en humanos, sino en otros organismos también, a la parte ética y legal de incluso de quién debe de regular este acceso a la información, porque así como podríamos utilizarla para atender problemas pues de buena voluntad, también podría ser utilizada esa información para otros fines, ¿no? Entonces, ha ido cambiando la manera en que estamos utilizando toda esta información. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No, todo bien. Ok. Bien, como comentamos, pues el enfoque va tomando forma a partir de toda esta expectativa que se forma con el trabajo genómico, con la idea de que una vez que teníamos ya documentado este mapeo, la secuenciación, incluso el análisis del genoma completo, pues la expectativa es que con eso ya íbamos a poder resolver muchos problemas, ¿no? Y vamos a entender, pues, hacia el pasado y prepararnos hacia el futuro con esta información sobre cómo manipularla, ¿no? Cómo utilizarla. Y entonces, bueno, esa primera etapa, como muchos de nuestros trabajos biológicos, fue cómo abordar de manera estructural ese genoma y también funcionalmente. Estructuralmente, pues es creo que también algo que está muy avanzado en cuanto a la caracterización física, al mapeo de los genes, de los cromosomas, al trabajo detallado sobre las secuencias. Realmente es ahí donde tenemos muchísimo avance. Y quizá la pregunta que nos fue pues rompiendo un poco esas certezas fue la parte funcional. Es decir, ok, tengo ya muy detallado y descrito el gen, pero ¿qué pasa con su función? Y pues eso fue lo que finalmente nos llevó al siguiente nivel. ¿Qué pasa con esos genes? Ya los tengo ahí, pero no necesariamente esa información me ayuda a entender cómo están operando dentro de los organismos. Y es ahí cuando el esfuerzo va a tratar de ver no solo el gen, sino cómo se expresa ese gen. Y ahí ahí creo que abrimos la caja de Pandora, porque ya lo veían en las sesiones anteriores, esos genes están, pero no están operando todo el tiempo, va a depender precisamente de esa información que recibe del ambiente, como los sistemas complejos que platicábamos. Eso puede activar o desactivar esa relación de información y modificar el perfil de expresión, desde que no se expresen hasta que se expresen en menor proporción. Y además de eso, esos perfiles de expresión pues van a ir cambiando, ya lo platicaban antes, durante el día. O sea, en la mañana me voy a despertar con un perfil de expresión, después de comer voy a tener otro perfil de expresión, si me enojé con alguien voy a tener otro perfil de expresión, y cuando me vaya a dormir voy a tener otro perfil de expresión. Y además de eso, ese perfil va a cambiar si yo tengo 20 años, si tengo 60 años y si tengo 90 años, va a ir cambiando también. Entonces, no era nada fácil tratar de explicar esa relación entre el gen y la función. Y bueno, ahí ha ido creciendo todo este desarrollo para tratar de tener más información sobre cómo se expresan los genes en diferentes organismos, en diferentes condiciones experimentales, en diferentes tejidos, y bueno, a través de microarreglos, de secuenciación masiva, que ya lo estuvieron revisando en el curso, pues es como se ha ido alimentando esta base de datos sobre transcriptomas en particular. El problema, les decía, que pues no quedó ahí, porque si bien muchos, ya sabemos que estos genes están ahí de manera estática, pero no se expresan necesariamente todos todo el tiempo, pues había que comprender ese patrón. Y ahí podríamos recordar algo que ya revisaron también en el curso, pero solamente para
recordar esta parte un poquito, el tema del splicing alternativo. Entonces, tenemos nuestro transcrito, tenemos exones, tenemos intrones, pero por alguna razón hay situaciones en las que el mismo gen, cuando está, la misma secuencia, el mismo transcrito, en su proceso de maduración, no se retiran los intrones de la misma manera. Entonces, una misma secuencia puede, en este caso, la secuencia que vemos de este lado, se retiró el intrón que está aquí junto al color amarillo y se llevó hasta el verde. Entonces, la misma secuencia pues, nos da esta posibilidad. Y en el otro caso, se retiró todo el intrón amarillo y solamente se van a traducir estos colores rojo, verde y azul. Entonces, con un mismo gen podríamos tener versiones diferentes cuando se traducen con proteínas diferentes, porque tienen diferente estructura y tendrían diferente función también. Entonces, con todo esto, les decía, se complica un poco más el proceso y algunos investigadores decían, pues, no solamente hay que estudiar el transcriptoma, también pues hay que ver todas las proteínas que resultan al final, porque puede haber esta situación de splicing. Entonces, el transcriptoma no nos va a ayudar a entender toda la información. Entonces, nos movemos al siguiente nivel y vamos también a las proteínas. Y no solo una proteína, sino obviamente con este enfoque omics, pues todas las proteínas que potencialmente están participando en una situación, en este caso, de análisis o experimental. Y como ven, pues eso ya nos lleva a un diseño mucho más complejo y complicado también, porque en el estimado con el caso humano, pues tendremos alrededor de 25,000 genes que precisamente por splicing alternativo podrían estar definiendo alrededor de 150,000 proteínas. Eso ya nos ayuda a ver la relación entre el genoma, el transcriptoma y el proteoma, pero no termina ahí la problemática, porque una vez que están traducidas las proteínas, todavía puede haber un nivel de regulación posttraduccional que permita que una modificación en la estructura de las proteínas, o como podría ser la glucosilación, la fosforilación o la ubiquitinación, pueda habilitar otras funciones dentro de esas proteínas. Entonces, otras características en nuestra proteína, entonces pasaríamos de esas 150,000 proteínas, alrededor de 1,000,000 de proteínas con estas posibilidades estructurales de funcionar de diferente manera dentro del organismo. Entonces, se vuelve a ser mucho más amplio todo el proceso de funcionamiento. Entonces, bueno, eso lleva a que en esa lógica de la reflexión, pues es decir, no solamente necesitamos conocer el genoma, el transcriptoma y el proteoma, si hay tantos cambios en las proteínas, pues debería haber una modificación a nivel metabólico. Entonces, pues hay que estudiar también todos los metabolitos que son el resultado de esas modificaciones en las proteínas o en el proteoma. Y eso llevó precisamente también a que se fuera fortaleciendo toda esta plataforma de datos sobre los metabolitos que son resultado de algún proceso y que también conocemos como metaboloma. Entonces, aquí en el caso del metaboloma, pues también ha ido creciendo muchísimo esta base de datos. Ya más o menos lo vieron los que tuvieron oportunidad de revisar un poco más la plataforma de que hacia metabolitos, bueno, muy artificial esta separación entre primarios y secundarios, pero cada vez sabemos que no es tan clara esa separación, tienen funciones muy ligadas, pero nos da una idea de dónde podemos ver el reflejo de todos esos cambios en todos esos niveles que comentamos, desde el genoma hasta el metaboloma. Entonces, ok, aquí podemos ver un poquito de esta integración que ha tenido el enfoque omics. Les decía, desde el objetivo de estudiar el genoma y por todos los filtros, los pasos que se ha ido moviendo, hasta que actualmente pues llegamos es como perseguir un gatito que está persiguiendo su cola, ¿no? Llegamos otra vez al nivel del fenotipo, al fenoma.
Pero ahora ya no estudiamos solamente un rasgo de ese fenotipo, sino todos los rasgos posibles de ese fenotipo, que es lo que llamamos fenoma. Y entonces ahí ya tenemos más o menos el diagrama de lo que trabaja este enfoque Omics, ¿no? Es mi organismo desde su genoma, su transcriptoma, su proteoma, la interacción entre el proteoma y el metaboloma, que le llamamos interactoma, y el fenoma, finalmente, que es el otro ámbito en el que se trata de integrar toda esa información. Y bueno, en el caso del fenoma, parte del trabajo ha sido ya no solamente a describir algún rasgo morfológico, el fenotipo es bastante complejo, hay rasgos que vemos sí en el exterior, que es la parte como más familiar que tenemos de la morfología, pero hay muchos rasgos que están al interior, que son parte de la organización de los tejidos, de la parte estructural, incluso la parte fisiológica se considera fenotipo también. Entonces el trabajo, el esfuerzo es a documentar tridimensionalmente muchos de estos rasgos y tener estas bases de datos también sobre el fenoma o sobre el fenotipo que se van complementando con toda esta plataforma de información que vimos, ¿no? En el caso particular de las plantas, que pues quizá es uno de los modelos biológicos donde ha avanzado mucho más esta integración con el fenoma, pues sí hay datos estructurales, morfológicos, y hay un monitoreo constante también, les decía, de los parámetros, de muchos parámetros fisiológicos, en tiempo real además, en diferentes etapas de desarrollo, con diferentes condiciones experimentales, y todo esto está en bases de datos. Entonces, incluso en algunos casos, pues ya hay un monitoreo permanente, de hecho se pueden consultar esas bases de datos de drones, que con esta tecnología LiDAR, pues pueden distinguir condiciones fisiológicas de las plantas, y bueno, todo eso se trata de correlacionar con todos estos niveles que hemos estado platicando, desde estos rasgos que vemos en el fenotipo a la parte metabólica o a la parte del transcriptoma, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo en el caso de humanos, también donde podemos ya ver esta relación de algún parámetro sobre el fenoma, sobre el fenotipo, asociado, en este caso, a una condición de, perdón, a una situación de riesgo de cáncer. El trabajo, pues en este caso, requiere ya muchos datos también de muchos individuos. La parte estadística requiere mucha información para lograr hacer esa asociación entre pues un fenotipo, de acuerdo a estas mediciones de índice de masa corporal, de algunos rasgos correlacionados, con la predisposición a algún tipo específico de cáncer. Entonces, digamos que a ese nivel puede llegar esta correlación de la información. En este caso aplicado, pues ya un diagnóstico, ¿no? Para preparar algunas condiciones. Entonces, esa es como parte de la expectativa de poder integrar toda esta información, de tener esas posibilidades o ese nivel de detalle y bueno, de intervención en ese proceso. Entonces, cuando hablamos de este enfoque ómico y ya lo tratamos de ubicar en un organismo, realmente trataríamos de tener todas estas plataformas de información. El conocimiento que busca describir los procesos desde este enfoque va en este sentido, ¿no? A poder integrar la información sobre el genoma con la del transcriptoma, el proteoma, el metaboloma, y finalmente darle esta integración hasta el nivel de fenotipo. Y bueno, el trabajo bioinformático específicamente, pues es el que realizamos cuando queremos correlacionar y cuando queremos integrar toda esta información para tratar de dar esa explicación a ese proceso biológico. Entonces, en este sentido, el trabajo bioinformático y parte de lo que pudieron identificar durante la semana es esta posibilidad de integrar datos, de consultar las bases de datos, de revisar las características de esas bases de datos
incluso de analizar parte de la información. Pero como parte de este trabajo dentro de biología, la tarea bioinformática corresponde un poco más a la parte técnica, a la parte metodológica. Pero en el marco teórico de toda esta información, digamos, con estas características de integrar las explicaciones, va un poco más hacia el lado de la biología de sistemas. Entonces, este esfuerzo metodológico y técnico, pues trata de integrarse, de sintetizarse a partir de esta perspectiva de la biología de sistemas, que es desde donde tratamos de hacer esta interpretación biológica de todos esos datos, de esos patrones, para explicar ese proceso biológico con estas características o reconociendo su naturaleza compleja. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? Todo bien. Ok. Y bueno, decíamos que esta transición hacia reconocer la complejidad de los procesos biológicos, hacia buscar otras formas de encontrar pues la explicación, no ha sido así como tan fortuito, de buena voluntad, sino que más bien es que hay ciertos problemas que nos han ido presionando un poco para tratar de responder a esas problemáticas. Y bueno, uno de estos problemas concretamente tiene que ver con el cambio climático y también con el incremento en la población, ¿no? Son dos temas que se han ido pues acelerando un poco o presionando para que podamos hacer esa transición a algunas de estas preguntas que no han podido ser atendidas desde estas pues explicaciones cortitas de algunos casos, porque si bien en el artículo funciona, en la explicación estadística también, en la realidad no siempre tiene esa posibilidad de atender el problema, ¿no? Entonces, pues, esta problemática social, ambiental, sí ha sido un factor y en los últimos años lo vemos, que está generando una demanda, incluso social, para que la parte académica, la parte científica, pues atienda y dé respuesta a muchos de estos problemas. Y el más cercano, pues es la pandemia, ¿no? Que teníamos ahí un tema de conocer cómo era el bicho, cuáles eran sus características. Al mismo tiempo ya necesitábamos una vacuna, pero no estaba lista. Y lo que sabíamos hasta ese momento no nos permitió atender. Tuvimos ahí unos meses de quiebre para poder desarrollar esa estrategia. Y bueno, ya más o menos ahorita ya creo que vamos de salida, pero nos cambió la dinámica por mucho tiempo. En un momento donde pues presumíamos que ya teníamos más o menos resuelto todo este trabajo científico. Entonces, ejemplos como ese nos dan idea de pues que los problemas fuertes que estamos experimentando se plantea que pueden ser atendidos desde estas aproximaciones más bien de sistemas complejos, ¿no? Y bueno, uno de los ámbitos que ha avanzado muchísimo y que yo creo que han sido los que han marcado línea en el trabajo Omics es precisamente el trabajo de investigación que atiende el tema de salud. Entonces, la parte no digamos de medicina, sino el concepto incluso de salud que se fue abriendo mucho más y donde no solamente tiene que ver con el medicamento, sino con una serie de factores ambientales, sociales, psicológicos, nutricionales, etcétera. Eso ha permitido que se integre toda esta información y que incluso se plantea ahora un concepto que a lo mejor han escuchado, que le denominan como One Health. Entonces, ese concepto de One Health, de una sola salud, involucra incluso hasta el estado de salud de los ecosistemas, ¿no? Para que funcione esta red que está condicionando el estado de salud. Y bueno, en este sentido, el enfoque ha integrado muy bien estas herramientas bioinformáticas para tratar de avanzar en algunos tratamientos. Entonces, ya veíamos el caso del cáncer, ¿no? Incluso adelantarse un poquito si hay un patrón morfológico en el cuerpo,
pues preparar o acercar dietas especializadas dependiendo de todo ese perfil que se está identificando. Entonces, con esto lo que les quiero comentar es más o menos en este diagrama cuál es como el momento en el que estamos ahora respecto al avance sobre este tipo de preguntas. De manera convencional, lo que platicábamos hace un momento era pues, estudiar de manera individual cada área, solo un gen, algunos transcritos, una proteína, la relación entre el gen y el rasgo en el fenotipo o en el metabolismo. Y bueno, el cambio, la transición es a estudiar más datos en cada uno de los niveles, que es lo que podemos hacer ahora con los secuenciadores, con algunas, equipos diferentes para evaluar metabolitos, proteínas, etcétera. Pero realmente no hemos logrado hacer esa integración de la información todavía. La expectativa es que, además de tener muchos datos en cada uno de los niveles, o sea, analizar varios genomas, varios transcritos, varios proteomas, metabolomas, etcétera, es que podamos de verdad integrar esa información para armar una explicación de verdad precisa. Entonces, tal vez en este momento seguimos un poquito en este nivel que le llaman single omics, aunque la expectativa es que en algunos años ya estemos transitando hacia este modelo donde ya de verdad podamos integrar las explicaciones, que es lo que se conoce como transomics. Entonces, quizá estamos en el proceso, por eso para nosotros en el taller es importante que ustedes tengan eso en mente, que está cambiando la explicación sobre muchos procesos y cuando lleguemos acá seguramente va a cambiar más. Entonces, pues nos estamos formando precisamente en ese camino, ¿no? Ok, entonces, bueno, este tipo de diseños, lo que platicamos con ustedes, creo que pues la reflexión o la lección es que requiere que nos hagamos preguntas de diferente manera. Ya no solo XY que damos, sino preguntas más bien tridimensionales. Entonces, el llevar eso a la práctica lleva a que nuestros diseños experimentales van a ser diferentes. Ya no solamente voy a ver 3 temperaturas y el crecimiento, sino que dependiendo, como decíamos, del proceso biológico que queremos describir, pues habrá que ver si lo que requiero son diferentes tejidos evaluados en diferente momento, o comparar a diferentes especies en diferentes sitios y con diferentes variables de análisis. Eso ha llevado entonces a transitar a diseños experimentales más bien multivariados, ya no bivariados o univariados, sino más bien multivariados que nos permiten representar de mejor manera ese tipo de situación o de complejidad. Y aquí en la gráfica lo vemos un poquito cuando uso solamente 2 dimensiones, esta gráfica que está aquí del lado derecho. Con los mismos datos, estamos viendo cómo cambia el patrón si yo cambio de eje de la rotación de esta representación. Son exactamente los mismos datos, pero si yo veo el plano X, si veo el plano Y o el plano Z, va a cambiar esa expresión. Entonces, lo que se plantea desde este trabajo omics, en el análisis de los datos, en el diseño experimental, es utilizar estas herramientas multivariadas que nos permiten reconocer esa tridimensionalidad en el patrón de los datos. Bueno, eso ha llevado incluso a dejar un poquito de lado el análisis de varianza, que es muy útil para algunas preguntas que son causales, y movernos más bien hacia la parte del análisis multivariado o metavariado, que nos permite integrar datos y grupos de datos. Y nada más como muestra, aquí queríamos presentarles estas herramientas. Es muy sencilla realmente, pero nos da una idea de cómo opera el análisis de componentes principales, que a lo mejor ustedes ya han utilizado en algún momento. Pero aquí yo tengo un bloque de datos del lado izquierdo, en 2 planos, X y Y, y como podemos ver, nos da un arreglo espacial, nos da un patrón de datos. Ahí el color de la barra que está de este lado nos indica la magnitud en el valor de esos datos. Los datos más claritos
son los que tienen valores más altos y los datos más oscuros son los individuos que tuvieron un valor más bajo. Aquí, en este tipo de análisis, no solamente representa una variable. Ahí, cuando ya estamos viendo esta distribución, podemos tener representados un análisis con 20 variables, con 40 variables o hasta más de 100 variables. Entonces, lo que iba es que con esta representación bidimensional perdemos datos en esa explicación. Por el contrario, si los mismos datos los presentamos de forma tridimensional, entonces es más fácil para nosotros reconocer ese patrón de arreglo espacial y de ubicar las verdaderas diferencias que hay entre los organismos. Entonces, por esa razón es muy común ver asociado el análisis de los datos ómicos con algunas de estas herramientas multivariadas, ¿no? Sean componentes principales, correlaciones canónicas, los heatmaps como los que utilizaron en algunos de los ejercicios, etcétera, ya para tratar de describir, de encontrar una manera de plantear esos patrones, ¿no? en los datos, que son muchísimos datos, y es por eso que una de las estrategias es primero identificar un patrón y ya después tratar de ver si hay una correlación estadística entre ese patrón de arreglo y alguna de las variables o grupos de variables con los que estamos trabajando. ¿Ok? Bien. Entonces, todo este trabajo, pues gradualmente, les decía, ha ido permeando, ha ido impactando y modificando un poco bueno, en primera instancia, las preguntas que hacemos, y esperamos que cada vez más los conceptos, porque ya sabemos que nuestros libros de texto son mucho más lentos. Todavía seguimos viendo preguntas XY en los libros de texto, pero bueno, los artículos sí van en otra dinámica, ¿no? Y es como han ido cambiando estas aproximaciones desde, por ejemplo, los trabajos de genética de poblaciones o de filogenias hacia la utilización del genoma como base, y hablamos ya de filogenomas o de genómica de poblaciones, que ya no es solamente sobre un organismo, sino sobre un patrón de especies y sobre, bueno, diseños mucho más complejos, pero que también nos están permitiendo conocer con mayor detalle el comportamiento de los datos, y está cambiando la explicación. Otro ejemplo que quería ponerles aquí es pues algunos de los diagramas que seguramente hemos visto o van a ver en sus libros de texto sobre el metabolismo en glucosa, que son muy útiles, y de hecho los revisamos en varias asignaturas de fisiología, y cómo ese diagrama, después de tener más información sobre esta integración desde esta perspectiva omics, vemos el resultado real es más o menos lo que está ahí del lado derecho, a través de esta tecnología, bueno, de este formato que le dicen MIDAS, que es todo esto largote de una espectrometría de masas muy particular, y que nos ayuda a ver que todo esto que reconocemos como, pues a veces incluso como muy, muy fijo en las rutas metabólicas, realmente es una red de interacciones